Este es un curso que comprende unas dimensiones teóricas y prácticas de estas dos disciplinas en función de lo que se desarrolla en la actividad turística. Yo soy sociólogo de formación, estoy ahora haciendo un doctorado en ciencias del mar y tengo un magíster en estudios urbanos regionales. Mi experiencia en el campo del turismo viene desde hace algunos años y la intención es también mostrarles en algunos escenarios estos procesos de revisión del turismo desde la perspectiva sociológica y antropológica, desde el punto de vista práctico. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar, pues, ya he presentado y no voy a detenerme en esta imagen, sino esta imagen contiene un territorio y este territorio contiene una serie de procesos que se vienen incorporando en cada uno de esos elementos que ustedes logran observar, que tiene que ver con la dinámica de un espacio costero, ¿no? Creo que ustedes logran identificar de qué espacio estamos hablando. Al final podemos hacer alguna discusión referente a algunos elementos que vamos a ver. Y es que la construcción social de un espacio turístico viene mediada por diferentes factores. Y los factores empiezan a verse reflejados a partir del desarrollo tecnológico de los medios de transporte, la terciarización de la sociedad, la democratización del ocio y la capacidad adquisitiva de las clases medias globales. Estos elementos son básicos para entender por qué a esta imagen le podemos incorporar algunos elementos fundamentales en el análisis del turismo y cómo desde la sociología y la antropología se hacen análisis de diversos enfoques bajo parámetros, datos, información o recolección de datos que le permitan, por ejemplo, a ustedes como administradores y administradoras de empresas, tomar unas decisiones acertadas en sus procesos y en sus gestiones profesionales y también en el gremio. Es decir, entonces, estos procesos son esenciales para poder comprender esa dinámica. Y esa dinámica en el curso, que tiene como objetivo, está orientada a analizar y comprender las prácticas, relaciones y comportamientos que los seres humanos tienen en un espacio geográfico determinado por la dinámica turística. Este objetivo es central porque engloba todas las dinámicas que nosotros vamos a ver en el curso. Y aquí hay algunas referencias cercanas que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, unas imágenes de lo que es la zona de Puerto Velero, que en los últimos años ha tenido una transformación significativa a partir de la implantación de un modelo muy ligado a la dinámica de las marinas náuticas y de los resorts de altos perfil. Entonces, esta dinámica le ha imprimido un valor agregado a esta zona y eso está generando unos elementos positivos y unos elementos negativos que vamos a ir analizando de cómo se miden o cómo se abordan de manera conceptual y también cómo se pueden elaborar de manera práctica. Vamos a tratar de analizar unos debates teóricos clásicos y contemporáneos en los estudios del turismo desde una perspectiva antropológica y sociológica, para poder explicar este tipo de imágenes o este tipo de procesos. También vamos a hacer unos debates que van a examinar críticamente a la luz de los estudios casos etnográficos tomados de escenarios latinoamericanos y escenarios europeos reales como referencia comparativa. La idea es que vamos a comparar esos espacios que pueden ser significativos o estamos mirando si estos espacios ya son copia y pega de otros modelos que incluso ya están casi devaluados en otros escenarios. El curso también presta una atención especial a repensar el nexo entre lo global y lo local y así realizar un examen de las movilidades subyacentes al turismo, es decir, el estudio de las dimensiones políticas, socioculturales y espaciales de las actividades turísticas en un mundo globalizado. Aquí vemos una imagen que voy a pasarla muy rápido, pero vamos a centrar principalmente cuáles van a ser las formas de abordar las diferentes temáticas que vamos a ver. Vamos a tratar de generar capacidades críticas frente al turismo como un fenómeno social. Acá vamos a tratar de ver que el turismo no es solamente un medio económico, una forma de hacer dinero o riqueza, sino también es un fenómeno social en donde hay unas transformaciones y unas dinámicas que influyen. De esta manera vamos a tratar de
a aprender a manejar herramientas teóricas y metodológicas fundamentales para el análisis del turismo como un fenómeno sociocultural. Y eso hay muchas referencias interesantes donde vamos a hacer un taller. Ese taller se llama un taller sobre escenarios y vamos a tratar de manera innovadora y creativa generar unos procesos de reflexión sobre esa dinámica. Que más adelante, a lo largo de, digamos, de estas primeras 2 semanas de acople, de acomodo, pues ustedes van a ir trabajando de manera esencial. Adquirir destrezas y habilidades teórico-prácticas elementales en el desenvolvimiento de tareas tanto de análisis, de gestión y de promoción turística, como de resolución de conflictos y alternativas de sostenibilidad. Ustedes ya como administradores de empresas turísticas no deben solamente quedarse con las dinámicas que han ido explorando en el proceso de formación, sino que ya también tienen que incorporar nuevas formas de encontrar alternativas a esas dinámicas que se ha desenvuelto o que ha desempeñado el turismo y sobre todo en el contexto en que nos encontramos de pandemia. Es una de las economías o de los sectores económicos más perjudicados por el cierre de fronteras, por el problema de los controles sanitarios. ¿Qué va a pasar con el turismo después de la pandemia? Aún estamos en la pandemia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué alternativas de sostenibilidad a nivel financiero y a nivel ambiental se pueden revisar o se pueden replantear con lo que ha dejado la pandemia? Hace un año veíamos todas las playas prístinas, los lugares donde volvían los animales, pero nuevamente estamos viendo basuras en esos lugares, estamos viendo desorden, estamos viendo unas desaceleraciones significativas de esos procesos. Entonces, la idea también es que en el aprendizaje ustedes puedan tener una vista muy amplia de las prácticas turísticas y cuáles son sus implicaciones. Y no solamente las implicaciones a nivel negativo, sino las implicaciones también a nivel positivo. Entonces, eso es lo que también vamos a tratar de revisar. Y los aprendizajes esperados en este curso apuntan a que ustedes puedan analizar y comprender el comportamiento humano inmerso y asociado en la dinámica turística mediante la consulta y el análisis de distintas fuentes. ¿Cuáles son esos pasos para llegar a los logros del curso? Será adquirir una perspectiva crítica del turismo en tanto proceso de intervención y cambio sociocultural con un enfoque geográfico. Aquí vamos a darle un rol importante a la geografía, porque me parece que es importante que ustedes se lleven algo. Quizás han dado un poco algunas cosas de geografía, pero es importante que como administradores de empresas turísticas tengan nociones de un espacio geográfico. También hay que mirar, reconocer las percepciones cambiantes del turismo y de los turistas en un espacio turístico consolidado y otro emergente y generar análisis críticos sobre la cultura, poderes e identidades generados por el turismo. Así como también adquirir una dimensión holística que permita crear una perspectiva de análisis desde el paisaje como un elemento de integración de lo social y lo cultural, que esa es una de las propuestas que yo vengo a proponerles desde el punto de vista de la investigación y del análisis de este sector importante de la economía y de la sociedad. Entonces vemos que el curso gira en tres unidades. Uno, vamos a mirar los escenarios actuales de la actividad turística desde una perspectiva de la antropología y la sociología. Dos, vamos a mirar el turismo como un objeto de estudio desde la antropología y la sociología. Y vamos en un tercer momento, a mirar la estructura social y la dinámica de la actividad turística en el capitalismo actual. Por ejemplo, cuáles son los efectos que va a generar las dinámicas de esta pandemia y de la pospandemia en la actividad turística. Además de eso, vamos a mirar qué otras alternativas pueden surgir en esa dinámica reciente del turismo, cómo se acomoda a esas perspectivas. La primera unidad tiene como propósito o como gancho, digámoslo general, desarrollar una serie de temáticas que se enlazan con algunas prácticas turísticas que se vienen dando en escenarios geográficos cercanos o incluso muy presentes, representados principalmente como por ejemplo el que ya les comenté, el paisaje como una herramienta para el turismo sostenible, por ejemplo, cómo incorporar esa herramienta
a esas dinámicas del turismo relacionado con la sostenibilidad, con lo verde, con lo ambiental, con lo ecológico. Pero también vamos a mirar el espacio, la memoria y el patrimonio. Somos una sociedad cargada de estos tres valores significativos. Hay unas puestas insignificativas de estos tres elementos en nuestras agendas a nivel turística y a nivel también de sociedad. Mirar cómo estas agendas se logran integrar. También vamos a mirar el turismo desde una nueva dinámica de ruralidad. La ruralidad son aquellos espacios que siempre asociamos a la producción agrícola, a la producción campesina, que incluso hasta se miran de manera despectiva y ahora están teniendo otra condición y están siendo vistos desde la perspectiva turística como una oportunidad para generar procesos. Entonces ahora vemos que hay, por ejemplo, lo que en estos días está siendo muy famoso, que son los campos de cultivos de girasol aquí en el departamento del Atlántico. Presten la atención no solamente al cultivo de girasol, sino a otras cosas que están surgiendo de manera interesante e inclusive que incorporan la cultura local en esos procesos. También el tema de las ciudades como distritos de negocios es, digamos, el significado de esta sigla, que es importante dentro de la teoría del análisis del turismo desde lo sociológico, porque las ciudades como distritos de negocios se han convertido en unos escenarios de transformación a nivel de ciudad, pero también a nivel de la perspectiva de esa dinámica del turismo. Entonces, ya no solamente la ciudad crece en función de sus necesidades, sino en función también de las necesidades de los visitantes y de cierto tipo de visitantes, como por ejemplo personas que acuden a eventos internacionales, personas que acuden a ferias o personas que acuden a espacios específicos que les ofrece la ciudad. Entonces ya las ciudades se convierten y hacen lo que llaman un marketing urbano y desarrollan unas puestas escenas, unas transformaciones de su infraestructura física, urbana, de movilidad e inclusive el surgimiento y el relacionamiento con la globalización también de la dinámica turística implica unas relaciones que ya vemos en algunas ciudades, inclusive Barranquilla, que ya hay cadenas de grandes hoteles interesados o ya están con presencia importante en la ciudad. Y eso ofrece unas garantías muy interesantes en materia de diversificar y relacionarlo con las tres que anteriormente hemos repasado, pero también con un elemento significativo que está surgiendo en la dinámica, que es la gastronomía y la cocina tradicional en la actividad turística. Estos elementos tienen un valor antropológico y sociológico muy interesante porque se está haciendo un rescate, pero también una valoración de las nuevas formas en las cuales algunos visitantes o algunas personas acuden a ciertos lugares a comer y a comer precisamente cocina tradicional o a través de festivales o espacios de entretenimiento se logra tener una interacción con esos procesos. Y al final vamos a ver el desarrollo urbanístico y su impacto en la dinámica turística. Vamos a ver si incluimos otros escenarios novedosos que están apareciendo, como por ejemplo el turismo de aventuras, el turismo náutico, o el turismo religioso, que son elementos que se incluyen dentro de estas perspectivas que maneja la antropología y la sociología. Voy a pasar rápido esto. Este es el esquema de organización del curso cuando lo damos de manera presencial. Es como el esquema organizativo. Esto va a cambiar porque vamos digamos, en medio de toda esta discusión que ha habido del paro y ahora del reinicio de las actividades, se va a replantear un poco las actividades, pero tengan en cuenta que vamos a tener unos indicadores de logros en los cuales se van a ver reflejados en la plataforma de sitio. Y aquí, en estos espacios, simplemente vamos a tratar clases magistrales como la que estamos viendo y vamos a trabajar algunas discusiones ya de manera tipo conversatorios. Entonces, la segunda unidad corresponde a cómo el turismo es como objeto de estudio desde la antropología y la sociología. Y un primer elemento es la construcción social del espacio turístico y el sector turístico, cómo estas dos
son elementos fundamentales y al final, como esa estructura social y la cultura de masas ha permitido también esa evolución de la comprensión del turismo como un escenario o como un espacio también abordado por estas ciencias sociales en particular. Al final vamos a mirar cómo la dinámica de la globalización y el reescalamiento de las economías emergentes permiten generar un mayor aproximación a esos escenarios. Entonces es importante que digamos, sepamos qué aborda una, qué aborda la otra, y eso pues a medida que vayamos avanzando el curso nos vamos a ir dando cuenta. Paso muy rápido esto. Y la tercera unidad corresponde a la planificación turística y a las metodologías para la administración y gestión. ¿Qué vamos a ver aquí? Ustedes van a integrar lo que ya hemos abordado anteriormente en las dos unidades en el papel que juegan las comunidades locales en la actividad turística. También en el papel que juegan el Estado en el contexto de la globalización y el papel del turismo como producción del capital social. Son tres elementos como de síntesis general para el desarrollo y las conclusiones generales de este curso. También los indicadores de logro. Ahora al final pues podemos compartir algunas cosas. Un preámbulo general para que ustedes puedan tener en cuenta la importancia que tiene el turismo es este escenario que nos propone la Organización de las Naciones Unidas, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Es una agenda común a nivel global que propone 17 objetivos y cada uno de estos objetivos tiene unas particularidades. Si nosotros nos detuviéramos un poquito a revisar y a ubicar el turismo en alguno de estos objetivos, pudiéramos decir, el turismo puede estar en todos, pero en realidad hay unos en los cuales el turismo puede hacer una mayor presencia, o más bien estos objetivos pueden hacer del turismo unos espacios cada vez mejores o unos lugares turísticos cada vez más confiables que eviten, por ejemplo, la reducción de las desigualdades o crear ciudades y comunidades sostenibles, en fin. Esos efectos los vamos a ir analizando a lo largo del curso, pero es muy importante que tengan en cuenta esto, los objetivos del desarrollo sostenible, y después trabajaremos más detalles sobre eso. Pero es necesario tener en cuenta que para generar un proceso turístico necesitamos de un concepto del destino y crear un producto y un territorio. Y para eso hay tres elementos. Uno, el destino es un fenómeno exclusivo del sector turístico y de las particularidades geográficas. La relación entre la oferta y la demanda, cuyo resultado final suele ser la equiparación del destino al producto consumido. Y tres, que desde el punto de vista sectorial se tiene a identificar el destino como la oferta. Y es muy común que desde lo territorial y lo geográfico se iguale el destino con todo un territorio. Lo que actualmente estamos llamando como la marca Colombia, por ejemplo, o las marcas que se vienen ya identificando de algunos países y que vienen enfocando los desarrollos nacionales de la actividad turística. Pero también el concepto del destino implica el destino como un sistema, y es que el destino es una relación sistémica entre multitud de componentes, tanto de tipo sectorial como de territorial. Necesitamos servicios que son prestados por empresas y negocios turísticos, pero también necesitamos relaciones entre esas empresas. También el destino es un área conformada por una relación sistémica entre recursos, infraestructuras y servicios que le dotan de una unidad y entidad propia que permite su reconocimiento, lo que implica la existencia de unos límites entre los cuales el turista percibe sus vacaciones. Es decir, si hay problemas de luz, por ejemplo, que son muy comunes, pues, ¿qué turista va a querer volver a un lugar en donde se le va la luz? Por ejemplo, y sobre todo en estos ambientes turísticos estivales, donde hay calor, donde hay... Entonces, son cosas interesantes que hay que empezar a revisar. Y la realidad sistémica compleja, integrada al mismo tiempo por parte de los elementos que forman el sistema turístico y parte de los elementos que integran el sistema territorial. Es decir, el turismo y lo territorial tienen que tener una sintonía para que pueda funcionar. Entonces, las ciudades que están ofreciendo servicios turísticos avanzados
deben de incorporar en sus planes, en sus procesos y en sus herramientas de planificación cómo van a abordar las dinámicas del turismo. Y eso es esencial en las relaciones geográficas del destino. ¿Por qué? Porque el destino, por lo tanto, si no es, ni es solo el territorio, ni es todo el territorio. Porque existe un espacio físico donde hay unos límites. Porque existe un turismo en el cual nosotros disfrutamos, observamos, vemos entornos, nos parece atractivo y para eso está la percepción. Pero cuando encontramos que hay un número de plazas y alojamientos, un número número de visitantes entre superficies, hablamos de densidad. Entonces, en este caso, estos tres elementos tienen que tener una cierta correlación, porque sucede que cuando vamos a lugares como por ejemplo de alta demanda turística, caso de Cartagena o Santa Marta en época de vacaciones, la densidad se vuelve un problema, porque la cantidad de turistas colapsa el destino y eso es un elemento que hay que compensar dentro del ejercicio que se vienen dando de análisis y también de ofertas. Entonces es importante tener en cuenta. Hay dos elementos interesantes también para analizar desde el enfoque que maneja la sociología y la antropología para poder analizar cómo el destino lo podemos organizar. Y primero es que hay dos procesos claves. Uno es plataforma de adaptación y la otra es plataforma basada en conocimiento. El primero es que se buscan alternativas de desarrollo turístico basadas en necesidades y en el entorno de los anfitriones. Es decir, se tiene en cuenta qué pasa en el lugar y qué pasa con las personas que están inmersas en la actividad turística. Y el otro es el estudio multidisciplinario del turismo. Es decir, ahora no solamente la antropología y la sociología abordan el turismo, hay muchas disciplinas que abordan el turismo de distinta manera. Y eso puede ser un factor importante para mirar estas dos plataformas o estas dos condiciones en las cuales se insertan. También hay unos aspectos fundamentales abordados desde estas visiones. El turista y las áreas generadoras de turismo. Esas son claves. O sea, ¿qué piensa el turismo y cuáles son las áreas potenciales del turismo? Las relaciones entre turistas y los locales, las consecuencias e impactos del turismo y estructuras y funcionamiento del mismo sistema turístico. Si estas cuatro componentes se armonizan en esas visiones, puede que el espacio turístico tenga una sostenibilidad o que tenga una alternativa muy visible. Si se llegan a ver una ruptura entre esas, pues ahí es donde empiezan a aparecer fisuras y problemas dentro de la actividad. Y hay muchas aproximaciones a ese concepto de turismo. Por ejemplo, el turismo lo podemos mirar como una hospitalidad comercializada. El turismo también como un agente democratizador. También como la moderna actividad de ocio. También como la moderna variedad de peregrinaje tradicional. El turismo también como una expresión cultural o un proceso aculturativo o un proceso también de relación étnica o el turismo como una forma de colonialismo. Son diferentes concepciones que podemos hacer de lo que aporta y se relaciona la antropología y la sociología en la actividad del turismo. El turismo incluso como una experiencia ritualizada. Hay rituales de paso, hay una cultura imaginada y una cultura real. El ritual de paso se crean unas expectativas y se crean unos estereotipos y hay unos mediadores de relaciones sociales. Por ejemplo, la gente que experimenta los rituales del yagé en el sector del Putumayo, por ejemplo, y eso se ha convertido hasta paquetes, ya te venden y ya tienen agencias que son especializadas y pequeños tours que hacen para la ruta del yagé. Y ahí hay un poco de relación con lo que se presenta en esta imagen. ¿Qué mediadores y relaciones sociales hay en estos procesos? ¿Cómo estas culturas empiezan a ser mediatizadas en los procesos y generan esos impactos en las relaciones turísticas? Ahora, existen también unos agentes del turismo, que creo que ustedes tienen una experiencia que vienen desarrollando a lo largo del proceso de formación, que son personas, grupos o instituciones
con poder para generar un efecto en la actividad turística, es decir, con capacidad para intervenir, modificar e influir en el curso del sector, según Zapata. Todos hasta ahora bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, cualquier inquietud? Entonces, estamos aquí, agentes del turismo. Vemos que aquí intervienen muchos sectores, muchas personas, y miramos detalladamente que hay un actor principal, el Estado. El Estado es un agente muy importante dentro de el sector turístico porque genera motivaciones y funciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas funciones o esas motivaciones? La primera es las motivaciones corresponden a lo que es a la dinámica económica, a lo que genera el turismo, que genera producción económica. Pero también en algunos casos genera conservación del patrimonio a nivel cultural, a nivel natural. Y hay unas funciones que tiene este Estado en este sector, que la primera es plantear y ejecutar políticas públicas sobre el sector turístico, del turismo. Abrir espacios de participación, poner servicios a disposición y dar garantía a los planes de acción. Allí me equivoqué, me faltó una letra ahí, pero planes de acción. Grupos de interés como agentes turísticos. Después del Estado aparecen una serie de actores. Por ejemplo, hay unos que están conformados por un sector privado o desde la sociedad civil. ¿Qué hacen estos grupos? Se organizan para participar. Y también hay unos grupos de interés, productivos y no productivos, que ayudan a dinamizar los procesos para tener unos distintos niveles de influencia dentro de esa actividad turística. Por lo regular son agentes relacionados con el mismo sector o que de alguna u otra manera tienen una influencia sobre ese sector. También el turismo implica una dinámica del desarrollo regional. Y aquí hay una población local que puede servir de agente de esa transformación o de ese impulso. Y eso le va a permitir al territorio y a esas personas y a esa población tener un mejoramiento de la calidad de vida y de la economía regional. Por eso la importancia del ordenamiento territorial en el enfoque que se le dé a la actividad turística. Porque si el ordenamiento territorial se logra armonizar en todos los aspectos, pues el turismo no va a tener, digamos, conflictos con otras condiciones o sectores, como por ejemplo la dinámica ambiental o residencial, que en algunos casos tiene cierta afectación. Y si nos ponemos a analizar y revisar, son uno de los factores determinantes de esos procesos. Y eso crea los impactos del turismo. Y esos impactos del turismo son bastante significativos. Hay un impacto económico, hay un impacto físico y hay un impacto sociocultural. Estos tres impactos son fundamentales para entender. ¿Y qué pasa? Para analizar los impactos es necesario examinar el contexto de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que revisar cuáles son las estrategias que se vienen implementando para que el turismo funcione de una manera integral. Hay que también examinar de manera cuantitativa y cualitativa cómo ha sido el desarrollo del turismo. Por ejemplo, cómo son los informes de los distintos sectores. Si ustedes como administradores de empresas están al tanto de los informes que hace ANATO, Cotelco, ProTour, Pro Barranquilla, sobre toda esta dinámica alrededor de, por lo menos de una ciudad o del país. Mirar qué está pasando con el sector. Y también realizar previsiones futuras del desarrollo del turismo, es decir, qué puede pasar en un futuro, por ejemplo, de estas actividades, si hay una serie de transformaciones y cambios que se vienen dando en este proceso. También es posible afirmar que la naturaleza de los impactos del turismo sobre una población dada es el producto de una interrelación de complejos factores políticos y económicos, tanto como de la geografía particular, del tamaño de la misma y de las características recreacionales que atraen a los turistas
y a las posibilidades de empleo que la hacen foco de migración laboral, según Santana. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así como también el impacto económico. Obviamente que este es uno muy importante dentro del enfoque que ustedes vienen teniendo en el proceso de formación, que es la relación del desarrollo económico, los costos y beneficios del contexto de los emisores y de los receptores, el turismo como generador de empleo, la profesionalización de la población local y la dependencia económica, ya sea un colonialismo o imperialismo. Aquí vemos que el impacto físico es distinto. El impacto físico tiene varias cosas, que son movimientos de población, apropiación del territorio, usos del espacio. O sea, ¿qué usos pueden ser turísticos? ¿Qué usos no pueden ser turísticos? La presión sobre el medio ambiente. Si hay una actividad turística, ¿cómo tratar de generar mecanismos de control para que el turismo no afecte tanto? Y la importancia del ordenamiento territorial que engloba las anteriores para poder mirar cómo se puede minimizar el impacto físico de una actividad turística. Y el impacto social y cultural tiene que ver con la homogeneización de esos espacios turísticos. Cada vez son iguales o son parecidos. La puesta en escena de lo cultural, la interacción entre distintos actores, cambio a corto y largo plazo en las estructuras sociales y patrones culturales cuando hay diferentes visitantes, qué tanto impacto generan en una cultura local. Y para eso es necesario entrar a desarrollar diagnóstico, de crear un estudio histórico, geográfico, análisis socioeconómico, un inventario de bienes culturales, por ejemplo, necesarios para generar, por ejemplo, una catalogación de bienes patrimoniales o un reconocimiento y valoración de los recursos patrimoniales susceptibles. Para eso es necesario, si nosotros tenemos un banco de información a través de un diagnóstico, vamos a saber en qué espacios estamos, con qué contamos y cuáles son los recursos disponibles para poder generar una potencialidad en un destino. Entonces, el mensaje inicial de estos agentes intentará hacer llegar al mayor número de habitantes y será la renovación de las estrategias económicas encaminadas hacia una optimización de los usos del ocio y turísticos para una posterior rentabilidad de las mismas. El último será una mejora en la calidad de vida de los habitantes de esa área concreta y el logro del desarrollo sostenido basado fundamentalmente en la excelencia de la oferta según Lequín. Entonces, si todos los agentes se integran y logran poner en sintonía las dinámicas y todos como jalar para un mismo lado, el espacio turístico va a tener una rentabilidad muy menor. Y para eso hay 4 pilares y la planificación juega un papel esencial. El primero es la revalorización identitaria de esos espacios, la revitalización económica, que es clave dentro del proceso, digamos, que estamos viviendo actualmente de pandemia. El mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio son esenciales para poder entender la dinámica de la planificación turística de manera general y global. En ese sentido, hay unos pasos previos para generar este proceso de planificación. Y en este caso voy a empezar a meter la cuña de la relación entre el patrimonio y el paisaje, a partir de la experiencia, por lo menos que nosotros en la universidad hemos venido teniendo a lo largo de los años. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta cuál es un diagnóstico de la situación real del territorio y relacionarlo con esa dinámica y así establecer cuáles son los procesos de participación y negociación para generar diseños formativos o procesos formativos, e inclusive la creación de centros de documentación y a la vez elaborar un sistema de indicadores que permitan evaluar el proceso. Bajo esta dinámica y esta perspectiva han crecido varios procesos a lo largo de la investigación que hemos venido desarrollando en la universidad. Inclusive bajo este esquema surgió este programa de formación en el cual ustedes ya están culminando sus estudios. El programa de administración de empresas turísticas inicialmente empezó por ciclos propedéuticos y fue la base fundamental de un proyecto de investigación del Grupo de Investigación Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo.
que en el curso, digamos, de los procesos de incorporación en la universidad, fue tomando más aire, más hacia procesos más inclinados hacia la parte económica, pero hicimos un reconocimiento fundamental dentro de ese proceso, que es la dinámica interdisciplinar del turismo. Y el turismo tiene esa dinámica interdisciplinar que nos permite acercarnos a procesos de formación, procesos de incluso de creación de centros documentales como este programa de administración de empresas turísticas creado bajo ese modelo, y cómo se vienen ya implementando estos procesos en, digamos, en la dinámica ya de el ejercicio profesional que muchos de ustedes van a desempeñan o van a desempeñar en su proceso de profesional. Acá voy a ir pasando cómo se ha reflejado ese ejemplo y a partir de investigaciones que hemos desarrollado, sobre todo en las zonas costeras del departamento del Atlántico, hemos venido analizando que estas dinámicas costeras no van de la mano solamente con el disfrute de sol y playa, sino que también hay unas relaciones de interdependencia. Por ejemplo, las dinámicas alrededor de la pesca, energías renovables, biodiversidad y también estas zonas costeras como eh, zonas de importancia ecológica y sobre todo de huella ecológica. Estos municipios, por ejemplo, en el caso de los municipios con influencia costera en el departamento del Atlántico, implica revisar qué está pasando allí y qué viene pasando. Para entrar a unos detalles más precisos, quiero detenerme aquí en un mapa general del país para ubicarnos, empezar a ubicar, a generar un proceso de ubicación. Este es un mapa de las regiones naturales de Colombia, desarrollado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la institución en el país que se encarga de hacer este tipo de cartografía. Y la idea es centrarnos en el Caribe. ¿Y dónde estamos ubicados nosotros? ¿Dónde están ubicados ustedes? Ya que ustedes no van a la universidad, sino que la universidad va a sus casas, a sus cuartos o a sus celulares. En este caso, ustedes pueden hacer un redondeo en dónde están ubicados. La mayoría a lo mejor está ubicado en la parte verde, que corresponde a la ciudad de Barranquilla, donde está el delta del río Magdalena. Pero miren la complejidad geográfica que hay de estos espacios desde el punto de vista físico. ¿Qué factores influyen? Factores como las condiciones del relieve, es decir, si hay montañas, si son sabanas o si son fuentes hídricas como valles o depresiones o golfos, o características particulares como un archipiélago o islas. Entonces es fundamental entender que estas relaciones desde lo geográfico son un punto de partida para entender el análisis que se hace desde la antropología y la sociología. También la dinámica de lo que influye, por ejemplo, en un río como el Magdalena, que son casi 1.612 kilómetros, y el resto de información que ustedes pueden lograr identificar ahí. Casi el 80% de la población del país vive sobre la cuenca del Magdalena, pero el 80%, el 86% no tiene servicios de alcantarillado. Entonces, miren que la dinámica es compleja. Y la dinámica se va complejizando cuando nos vamos acercando y vamos haciendo un zoom, en donde nosotros nos vamos a detener a hacer unos análisis de contexto que vamos a trabajar en el taller integrado de ese, digamos, en el taller sobre escenarios turísticos, en ese contexto que vamos a trabajar. Y aquí vemos un poco qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el sector vecino a la universidad, por ejemplo, el corredor universitario, unas dinámicas de desarrollo significativas recientes, todos los han escuchado, el ecoparque mallorquín, pero también el desarrollo inmobiliario que se viene encima, el desplazamiento de gente que tiene unas condiciones que no sabemos dónde irán a parar. En fin, hay varios elementos que podemos encontrar en esta imagen aérea. Una transformación de la ciudad en este sector que implica revisar y qué estrategias hay allí. También encontramos estos espacios entre la vía entre Barranquilla y Cartagena que aparecen de la nada. Este es Aquamarina Resort, que queda en el municipio de Juan de Acosta, y vemos que hay unas potencialidades enormes, pero ¿cuáles son las ganancias? ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de espacios? Y vemos que ahí hay unas redes de relación entre las dos ciudades,
digamos, uno de los estudios que yo vengo desarrollando desde hace varios años, que es la relación, digamos, interdependiente entre Barranquilla y Cartagena por la vía al mar. ¿Cuáles son esas relaciones? Que hay unas relaciones muy interesantes donde las actividades turísticas juegan un papel fundamental en esas relaciones y en esos núcleos de desarrollo que se vienen dando. ¿Qué tipo de relaciones? Se está construyendo, se está terminando de construir una doble calzada que va a conectar a las dos ciudades en casi una hora. Ahora mismo está más o menos como una hora y 10 minutos, con los tramos que reabrieron esta semana hasta Playa Mendoza. Por ahí una hora 10 minutos. Pero el objetivo general de todo este gran proyecto es generar una interdependencia entre las dos ciudades en funciones a servicios. ¿Y qué tipo de servicios? Obviamente servicios de segundas residencias y servicios turísticos de sol playa. Y van a ver por qué. Mire lo que está apareciendo. Las universidades, dobles calzadas, lo de las casas sobre el agua ahí en Puerto Velero, desarrollos urbanísticos recientes, y esta dinámica que viene apareciendo en todo, no solamente en la zona costera, sino en el departamento del Atlántico. El departamento del Atlántico está zonificado por 5 subregiones: el área metropolitana, la zona centro, la costera, la oriental y la zona sur. Hay una correlación interesante entre estas 5 áreas y estos 5 propuestas temáticas que empezamos en la primera unidad, que vamos a trabajar quizás en la primera unidad, pero de manera metodológica vamos a desarrollar durante todo el curso. Y ya más adelante les explicaré por qué, porque vamos a tratar de hacer el taller integrado de manera que lo podamos ver durante todo el curso. El paisaje como herramienta de integración entre lo social, lo ambiental y lo cultural, el paisaje, memoria y patrimonio, el turismo en la nueva dinámica de la ruralidad, las ciudades como distrito de negocio, gastronomía local, el inmobiliario, el impacto del turismo, el turismo náutico y turismo de aventuras, que son los nuevos referentes que vienen apareciendo. Y aquí vemos cómo el destino, ya como para ir cerrando estos aspectos, el destino implica mirar recursos, equipamientos, infraestructuras de usos turísticos, espacios monumentales y percepción. Pero en el conjunto hay unos aspectos sectoriales y unos aspectos territoriales que se deben tener en cuenta. En los aspectos territoriales, la intermediación es clave dentro del proceso de una actividad turística. El marketing, la comunicación, el diseño de productos, los precios, la legislación son claves para dinamizar el sector. Pero también lo territorial es fundamental, y aquí los equipamientos generales no turísticos, las infraestructuras generales no turísticas, los espacios residenciales, los espacios turísticos, entre otros, juegan un papel importante, porque si colocamos una actividad turística al lado de una industria, eso es un poco preocupante. Y eso ustedes lo pueden revisar cuando a veces van caminando por el malecón, el nuevo espacio de referencia de la ciudad, y encuentran con un mal olor. Y es que mientras no solucionemos esos espacios o esas problemáticas, no vamos a tener esa división. También el destino crea otro subdestino, crean nodos, crean puertas. Y esta relación y esta trama entre nodos, destinos y puertas crea una función interesante de interdependencia de un espacio turístico con otro, creando nodos. Una relación de puertas de salida y puertas de entrada, que es el significado que tienen las flechas, y la creación de ese nuevo nodo en particular. Aquí no me voy a tener en este espacio. Esto lo vamos a ver en un taller más adelante y voy a profundizar más detalles sobre ello. Hay unos modelos funcionales que tampoco me voy a detener, y son modelos mucho más relacionados con análisis a partir de cómo puede evolucionar un área turística. En este caso vamos a tener brevemente en cómo la implantación y exploración de un espacio turístico a través del número de turistas que van en ascenso y el tiempo. A medida que este espacio turístico va llegando, va aumentando,
ven que hay una franja crítica de elementos de capacidad, o eso que le llamamos con capacidad de carga. Y ahí llega una consolidación, pero ocurren unos procesos A, B, C, D, E, que implican que siga el proceso de desarrollo a través del rejuvenecimiento o se dé un declive en el tiempo de estos procesos de desarrollo de la actividad turística. También hay un modelo basado en Cadefoot sobre creación de fases. Hay una fase de creación, fase de madurez, una fase de obsolescencia y una fase de mutación y de reconversión de esas actividades turísticas. Hay también unos análisis mucho más concretos. Y aquí vamos a detenernos un poco. Quiero que observen, analicen. Esto es en la costa de Aix-en-Provence, en Francia. Es un análisis que se hace del espacio turístico litoral. Es un espacio turístico litoral. Hay una periferia 1, 2, 3 y 4. Hay unas fechas aproximadas del desarrollo de la actividad turística entre 1800 a 1980. Entonces, también hay una serie de comportamientos de esa actividad turística basadas en estas barras con A y B. ¿A qué quiere decir? Iniciativa regional y local o iniciativa exógena. Y B, crecimiento de la participación de las diferentes clases sociales en esta demanda turística. Esto se conoce como el crecimiento de la participación regional. Vemos que hay unos cuadritos de colores y unos tipos de alojamiento. El primer tipo de alojamiento corresponde a hoteles, el segundo a segundas residencias, el tercero a casas de huéspedes y habitaciones particulares y el cuarto a camping. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se van a detener un poco a analizar esta imagen.